Pita el árbitro, señores, comenzó el partido. Ya está en marcha el compromiso entre Guaraní y Cerro Porteño. Penúltima fecha del torneo clausura. Bogarín Camaga, va el goleador aurinegro abriendo por el sector izquierdo ahora para Gamarra. Se acomoda Gamarra, recibe, enganchó, le va a pegar, tiró. Anthony Silva, rebote Bogarín y se lo pierde. Bogarín perdonando de frente al arco. Hoy es fecha 21, 21 partidos para él, solo 3 tarjetas amarillas. El jugador más regular del torneo puede ser. Responde Cerro, va Ruiz para el primero, llegó Ruiz hasta el fondo, Ruiz tiró, tapó Aguilar. Lo saca de la cruz apuradamente, la pelota que sigue en juego. Quiere el primero el conjunto aurinegro, allí va Gamarra, le pegó Gamarra. Por encima del travesaño, saque de meta para Cerro. Iba Ruiz, Ruiz suelta la pelota buscando a Oviedo, pero estaba la marca de Vareiro. La tiene Novik, picó Gamarra, que es peligroso. Va Gamarra, salió Anthony Silva, falló el arquero, le quedó el gol a Gamarra. Enganchó Gamarra, tiró, ¡gol! Perdona Rodolfo Gamarra para poner en ventaja al aurinegro y empezar a ponerle dramatismo también a esta penúltima fecha del torneo clausura. Hay gol de Guaraní, hay ventaja para el aurinegro. El gol lo acaba de anotar Rodolfo Gamarra. Churín por el medio para Aguilar, la pide Rodrigo Rojas, buen toque de primera, se desprende Raúl Cáceres por la derecha, la recibe Colmán, iba Cerro por el empate, Colmán para Cáceres, llegó, metió el centro, está el gol de Alfio, tiró, ¡gol! En el momento exacto, en el momento preciso y de la mano de Alfio Oviedo, que empata el partido de Defensores del Chaco. Y va Cerro, Rodrigo Rojas por el fondo, metió el centro, el cabezazo, desviado y afuera de Oscar Ruiz. Se molestaron con Alfio Oviedo que lo mira. Se ha salvado Guaraní. Guaraní 1, Cerro Porteño 1. Con este resultado, el Ciclón anticipa la consagración y va con todo. Churín para el segundo, Cerro, viene Ruiz para el segundo, tiro a colocar, tapó Aguilar, tapó Alfredo Aguilar. Qué pelota acaba de sacarle a Ruiz. Vino la orden, va de la Cruz, tiró de la Cruz, Anthony Silva la saca el córner y gran tapada del arquero de Cerro Porteño. Que bien escapó Novik, tiró a colocar, golazo, ¡gol! De Hernán Novik, donde la puso el uruguayo. Guaraní que le está ganando a Cerro Porteño por 2-1. El segundo fue este golazo de Hernán Novik. Ya tiró. Mirá cómo está Edo. Nada de recitado allí de parte de Edo. Y hay roja. Sí. Roja para Cáceres y para López. Roja directa para ambos, ¿eh? Sí. Sí. Es lo que Aedo le decía al árbitro. Sí, o sea, el cruce fue entre Rodrigo López y Nelson Aedo. Sí. Enrique Cáceres termina interpretando digo que fue yo con fui, Raúl Cáceres. Sí, le dice a Edo, yo fui el que estaba intercambiando insultos con Rodrigo López. El árbitro expulsó a Raúl Cáceres. Los dos con 10. 21 y medio. Arzamendia que mira, se anima, le pegó al arco. Aguilar, el córner, el arquero se le movió la pelota en un trayecto. Aguilar que tuvo que esforzarse al máximo. Córner para Cerro Porteño. Aquí desaprovechó la primera y le puede costar caro. Aguilar para Churín, va Churín, está en el área. Churín que remata. El arquero da rebote, le quedó otra vez a Churín. Ahora Rojas para el gol, enganchó Rojas, tiró, tapó Aguilar. Y la va sacando Pitón y volvió a salvarse Guaraní. Bueno, no lo liquidó el legendario, responde Cerro con una gran posibilidad con Rodrigo Rojas. El gol del empate, o Guaraní termina llevándose el triunfo. Vino el centro a Edo que quería, Churín tiró, tapó el arquero, tapó a Aguilar y que la va sacando Cabrano. De la Cruz era el que rechazaba en el área menor. ¿Sabes qué me preguntan en el banco de Guaraní? Sí, ¿qué? ¿Cómo va el partido de Olimpia? Aquí la pelota de Ruiz, media vuelta, tiró. Botan los carteles, algunos gritaron gol, Landolfi. Es que parecía. La pelota va girando ahora, ya la va pidiendo Cañete, Cañete recibe, va Cañete de cara al gol, salió Anthony Silva, Cañete lo eludió, le quedó atrás la pelota, Cañete que la pisa, Cañete al arco. El balón termina por el fondo de la cancha, se acaba de salvar Cerro Porteño. ¿Cuántas jugadas ya ha desperdiciado Guaraní? Terminó el partido y Guaraní le ganó a Cerro Porteño por 2-1 y la definición del campeonato va hasta la última fecha, Landolfi.